Mi nombre es Renata Castillo, tengo 31 años y soy capitana del Ejército Español. Hace 8 meses recibí un correo de 2 líneas mientras estaba desplegada en una base militar en Djibouti, con temperaturas de más de 45 grados y el aire tan seco que dolía respirar. Decía así: se han tomado decisiones difíciles sobre la empresa. Hablamos cuando vuelvas. Lo firmaba mi hermano Damián. Ningún número. Ningún documento. Solo silencio durante 3 semanas. Antes de contarte lo que descubrí, quiero pedirte algo. Si esta historia te resuena, dale like y suscríbete, pero solo si de verdad sientes que vale la pena. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo ahora mismo. Quiero saber quién más está despierto conmigo esta noche. Para entender por qué ese correo me rompió por dentro, tienes que conocer a mi padre. Manuel Castillo construyó desde cero una empresa de refrigeración industrial en Valencia. Empezó reparando neveras en un garaje alquilado con una furgoneta que se averiaba cada 2 semanas, y terminó con contratos en media España, dando trabajo a 42 familias. Mi padre no hablaba de dinero en la mesa, hablaba de responsabilidad. Decía que una empresa no era solo un balance de cuentas, era una promesa a las personas que dependían de ella. Antes de morir de un infarto repentino, en el salón de casa, con una taza de café todavía caliente sobre la mesa, me dijo claramente que heredaría 1/3 de la empresa, igual que mis hermanos Damián y Mauricio, que trabajaban allí todos los días mientras yo servía fuera del país. Tú también construiste esto, me dijo esa última tarde, aunque no estuvieras físicamente aquí. Cada vez que te fuiste a proteger a otros, protegiste también esto. No sabía que esas palabras serían las últimas que me diría con claridad. Cuando por fin conseguí los detalles completos de lo que había pasado en mi ausencia, entendí la magnitud real de la traición. Mis hermanos habían vendido el 100% de la empresa a un competidor regional por 3.800.000 euros. Y en los documentos de venta, mi nombre no aparecía como socia. Según el papeleo, yo había aceptado una compensación de salida de 35.000 euros, firmada 8 meses antes, en una fecha en la que yo estaba en una zona sin cobertura satelital, completamente incomunicada, durmiendo en un catre militar a miles de kilómetros de cualquier notario. Alguien había firmado con mi nombre en un momento en el que era físicamente imposible que yo lo hiciera. Eso fue el primer golpe. Pero no fue el único y tampoco fue el más profundo. Un compañero de la base, casi de broma, mientras comíamos raciones de campaña bajo una carpa militar, me mencionó una ley que yo conocía de memoria pero nunca había pensado usar contra mi propia familia. La ley que protege a los militares desplegados de decisiones financieras tomadas sin su consentimiento real mientras están en misión. Cualquier contrato firmado sin mi presencia efectiva podía ser nulo desde el origen. No era solo una traición familiar. Era posiblemente un delito federal contra mi condición de militar activa. Volví a España 2 semanas después, antes de lo previsto, con un permiso especial que pedí sin explicar del todo por qué. Contraté a un perito calígrafo apenas puse un pie en suelo español. Analizó la firma en los documentos de venta durante casi 10 días. El resultado no señalaba a Damián ni a Mauricio. La marca digital del documento venía de un ordenador registrado a nombre de Silvia Vidal, la contable de la familia desde hacía 22 años. Una mujer que había estado en mi primera comunión, en mi graduación militar, en el funeral de mi padre llorando en primera fila junto a nosotros. Una mujer que yo consideraba casi una tía. La traición no vino de la sangre. Vino de alguien en quien confiábamos completamente, alguien que conocía cada contraseña, cada cuenta, cada debilidad de esta familia. Revisando los archivos antiguos de mi padre, guardados en cajas de cartón en el trastero de su casa, encontré un segundo testamento. Fechado 4 meses antes de su muerte, escrito a mano, con su letra apretada y nerviosa, sin notariar, pero que hacía referencia a una versión formal guardada con Silvia, en la caja fuerte. En ese testamento manuscrito, mi padre me nombraba explícitamente socia con poder de veto operativo, precisamente porque temía que mis hermanos intentaran apartarme mientras yo estuviera desplegada. Escribió una frase que todavía se me queda clavada: Renata no está presente, pero está más presente que nadie en lo que esta empresa significa. La versión notarial nunca apareció. Alguien la había hecho desaparecer con cuidado, sin dejar rastro visible. Cuando revisé las transferencias bancarias de la venta, con la ayuda de un antiguo compañero del cuerpo jurídico militar,
noté algo que no cuadraba. Damián había recibido casi el triple que Mauricio, a pesar de que el papeleo decía que era un reparto equitativo entre los tres, descontando mi compensación. Llamé a Mauricio esa misma noche. Su voz temblaba al otro lado del teléfono, y por primera vez en años, no sonaba como el hermano seguro de sí mismo que yo recordaba. Él no sabía nada de la firma falsificada. Él creía de verdad que yo había aceptado salir de la empresa por decisión propia, cansada de una vida dividida entre el ejército y los negocios familiares. Mi hermano pequeño había sido engañado tanto como yo, quizás más, porque él seguía viendo a Damián cada día en la oficina, confiando en él sin sospechar nada. La conspiración real, entendí esa noche, era solo entre Damián y Silvia. Mi abogada, una mujer llamada Cristina Ferrer, especializada en derecho militar y fraude corporativo, encontró la pieza que explicaba por qué la venta se había hecho tan rápido y en tanto silencio. La empresa estaba a 6 semanas de enfrentar una demanda por una violación grave de seguridad en el manejo de gases refrigerantes, un fallo que ya había provocado un accidente en uno de los almacenes, y que podía costar más de 1 millón de euros en daños y sanciones. Damián y Silvia no me habían apartado solo por codicia. Habían acelerado la venta para deshacerse de la empresa antes de que la demanda se hiciera pública, antes de que cualquier comprador serio hiciera una auditoría completa que revelara el problema. Mi firma falsificada no era el crimen principal. Era solo un daño colateral de un encubrimiento mucho más grande, una pieza que necesitaban mover rápido para que los números cuadraran en el papel. Cuando Cristina contactó a la empresa compradora para advertirle sobre la firma fraudulenta, esperando sorpresa o negación, no se sorprendieron en absoluto. Su propio equipo legal ya había detectado irregularidades en la venta semanas atrás, durante la fase de diligencia debida, pero decidieron seguir adelante de todas formas, porque anular el trato ahora los expondría a la misma demanda de seguridad que creían haber absorbido sin problemas, escondida bajo capas de documentación técnica. La empresa compradora tenía tanto interés en enterrar esto como Damián. Yo ya no estaba luchando contra una sola traición. Estaba enfrentando a mi hermano, a una contable de confianza familiar, y a una empresa multimillonaria que esperaban, en silencio, que yo siguiera desplegada, distraída, o simplemente demasiado cansada para pelear por algo que ya daban por perdido. Hubo un momento una noche sentada sola en el piso de mi padre ya vacío, en el que estuve a punto de rendirme. Pensé en lo fácil que sería aceptar los 35.000 euros, firmar lo que fuera necesario para cerrar el tema, y volver a mi vida militar sin mirar atrás. Pero recordé la frase de mi padre: Renata no está presente, pero está más presente que nadie. Y entendí que rendirme no era solo perder dinero. Era confirmar que mi ausencia, mi servicio, mi sacrificio, valían menos que la comodidad de quienes se quedaron. Usé la ley de protección militar para anular la transacción hecha de forma irregular, junto con la prueba forense de la falsificación. Presentamos la documentación ante el Juzgado Mercantil de Valencia un martes por la mañana, con Cristina a mi lado y una carpeta de más de 200 páginas de pruebas. Y como mi reclamación legal seguía dentro del plazo protegido por mi estatus militar, forzó la revisión completa de toda la venta, exponiendo también el encubrimiento de la violación de seguridad ante las autoridades regionales de trabajo e industria. El proceso no fue rápido ni limpio. Damián contrató a uno de los mejores bufetes de Valencia e intentó argumentar que la ley militar no aplicaba porque yo había delegado poder de decisión verbalmente antes de irme. Cristina desmontó ese argumento con un solo documento, el registro oficial de mis fechas de despliegue, que probaba que ni siquiera había tenido acceso a comunicación segura el día en que supuestamente firmé. Durante semanas Damián evitó verme en persona, comunicándose solo a través de abogados, como si evitando mi mirada pudiera evitar también la realidad de lo que había hecho. Finalmente Damián perdió por completo su parte bajo las leyes de fraude, no solo el porcentaje de la venta, sino también su posición dentro de cualquier futura reestructuración de la empresa. Silvia enfrenta ahora cargos penales por falsificación documental y fraude agravado, y perdió también su licencia profesional como contable colegiada, algo que en Valencia, en un sector tan pequeño, significa prácticamente el fin de su carrera. Mauricio, absuelto de cualquier responsabilidad tras demostrar que también había sido engañado, se puso de mi lado desde el primer día del juicio, y juntos reconstruimos una versión más pequeña pero más sólida de la empresa de nuestro padre. Esta vez con una participación legalmente inatacable a mi nombre, protegida por escrito, notariada 3 veces sin importar a dónde me envíe el ejército después. El golpe final llegó casi al cerrar el caso,
cuando ya pensaba que lo peor había pasado. La violación de seguridad que Damián intentó ocultar ya había herido a un trabajador del almacén meses antes. Un hombre llamado Ricardo que llevaba 15 años en la empresa y que había sufrido quemaduras químicas que nadie reportó correctamente para evitar que la demanda saliera a la luz antes de la venta. Mi lucha por recuperar mi herencia fue lo que sacó ese caso a la luz, obligando a una investigación laboral completa, y finalmente le consiguió a ese trabajador la compensación e indemnización que nunca le habían ofrecido. Cuando Ricardo me llamó para darme las gracias con la voz quebrada, entendí que esta pelea nunca fue solo sobre dinero o sobre un tercio de una empresa. Era sobre proteger a las personas que mi padre siempre dijo que importaban más que cualquier balance. Hoy, la empresa vuelve a llevar el apellido Castillo con orgullo. Mauricio dirige las operaciones diarias, yo sigo activa en el ejército pero superviso las decisiones estratégicas cada vez que estoy en territorio nacional, y hemos implementado protocolos de seguridad que superan con creces la normativa mínima exigida, en memoria de lo que le pasó a Ricardo y en honor a lo que mi padre realmente construyó. Si estás viendo esto y alguna vez sentiste que tu ausencia por trabajo, por servicio, por distancia, fue usada como excusa para dejarte fuera de algo que también te pertenecía, quiero que sepas esto. La distancia no borra tus derechos. El silencio de los demás no significa que tú no tengas voz. Y a veces la persona que menos esperan que vuelva a pelear, es exactamente quien termina exponiendo toda la verdad. Si esta historia te tocó de alguna forma, escríbelo en los comentarios. Cuéntame tu historia, o simplemente escribe estoy aquí. Porque en algún lugar, alguien más está mirando su propia puerta cerrada, preguntándose si tiene permiso para reclamar lo que es suyo. Si lo tienes. Y cuando por fin lo hagas, no te sorprendas si finalmente puedes respirar de nuevo.